Bien, chicos, buenas noches. Creo que ya estamos todos completos. Voy a compartir pantalla para comenzar las exposiciones. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches.
Bien, ya pueden proyectar, ¿no? Sí, doctor, está proyectando justamente los casos. Como usted nos Bien. había mencionado, ¿no? Como ya habíamos coordinado, ¿no? ¿Quién iniciaba, ¿no? Ahorita van Ujú. a seguir el resto de compañeros que pues no habían participado en la La- clase pasada, ¿no? Ajá, muy bien. Sí, doctor. A Sí, ver, buenas noches, doctor. Verdad, doctor, sí, disculpa, Luis. Sí, sí, Doctor, nada más. en el caso del caso clínico de la vez pasada que faltó un caso, así, que mi compañera, luego de esta exposición, ¿verdad? O ya lo, ya porque sí se estaba casi al completó. final, ya Sí, estaba casi al final, ¿no? ya. Sí, Y sí, pues ahí normal, doctor. ustedes habían llegado a la conclusión de que era un pénfigo foliáceo, ¿no? Por las características de prácticamente las lesiones descamativas que presentaba el paciente, y estas lesiones estaban afectando gran parte de la superficie cutánea, ¿no? Entonces, esas eran las características que nos llevaban a diagnosticar de un pénfigo foliáceo, ¿no? Otra cosa que debemos tener en cuenta es que en el pénfigo foliáceo generalmente no hay afectación de las mucosas, ¿no? Entonces ese es otro elemento que nos permite diagnosticar a un pénfigo foliáceo, ¿no? ¿Qué más? Bueno, eso sería lo más importante, pues, ¿no? De el pénfigo foliáceo, la generalización que tiene, ¿no? Afectando mucha más área corporal que en el caso del pénfigo vulgar, además de que las lesiones, como les dije, son inicialmente lesiones ampollares, pero sin embargo, por la fragilidad de la membrana o de la pared de la ampolla, estas se rompen rápidamente y generan esas lesiones descamativas, ¿no? Eso es la característica más importante que debemos tener en cuenta en un pénfigo foliáceo. ¿Sí? ¿Conforme? Sí, doctor, gracias. Sí, solamente para Y, hacerla recordar. y el tratamiento es igual que los otros pénfigos, ¿no? La base fundamental es los corticoides, en este caso sistémicos, ¿no? Eso es el elemento más importante en el tratamiento del pénfigo, de los pénfigos en general, ¿no? Como les dije, hay medicamentos ahorradores, como el más utilizado por nosotros es la azatioprina, que se usa como coadyuvante en el tratamiento con los glucocorticoides, ya sean orales o sistémicos, ¿no? Entonces, esos son medicamentos a los que, como les dije, se les llaman ahorradores de corticoides, ¿no? Justamente lo que se busca es usar la menor cantidad de corticoides por los efectos colaterales que estos tienen en el organismo, ¿no? Hay problemas, el síndrome de Cushing, ¿no? Por una alteración en el eje hipotálamo hipofisiario de las personas que usan por mucho tiempo los corticoides, ¿no? Otro problema que produce en la piel es la presencia de estrías atróficas también, ¿no? Producto de los corticoides. Además, también puede haber problemas psicológicos, ¿no? Alteraciones psicológicas por el uso exagerado o indiscriminado de los corticoides, ¿no? Entonces, lo que se busca es reducir o utilizar la menor cantidad de corticoides como sea posible. ¿Ya? Sí, doctor, está bien. Ahora sí Ya. continuamos con los casitos Bien, de continuamos. estas. Sí, doctor, buenas noches. Voy a empezar yo, Luis Ángel Lera Vázquez, el primer caso. Hilera, ya, adelante, Sí, Luis Ángel. ya. Bien, se describe una paciente de sexo femenino de 45 años de edad que presenta como principal antecedente lo que es una infección por VIH, ¿no? En cuanto al examen físico, se describen lesiones de tipo eritematosas y descamativas, de color amarillento, principal en rostro, o sea, en frente, mejillas, pliegue nasolabial y también cuero cabelludo, con un tiempo de evolución de 5 meses. Ahora bien, como grupo podemos describir de que se trata de una lesión de tipo, una placa eritematosa, de tipo papulodescamativa, eritematosa, redonda, con coloración amarillenta, incluso se podría decir anaranjada, con bordes definidos. En cuanto a su localización y distribución, se encuentran principalmente localizadas en el rostro,
en cuanto a frente, en mejillas, pliegue nasolabiales y también cuero cabelludo de manera confluente. En base a todo lo mencionado, pues podemos dar un diagnóstico sindrómico, que sería un síndrome eritematoso descamativo, localizado en lo que es en el rostro y el cuero cabelludo. Ahora, en base al diagnóstico presuntivo, perdón, el sindrómico, podemos postular un diagnóstico presuntivo y uno diferencial, ¿no? El presuntivo es la dermatitis seborreica, y en cuanto a los diferenciales postulamos dos: una psoriasis vulgar leve y una pitiriasis rubra pilaris, específicamente de tipo 6, que es la que está más relacionada con el VIH, ¿no? Ahora, en cuanto a lo primero, que es la dermatitis seborreica del adulto, tenemos datos a favor y datos en contra. A favor, principalmente tenemos lo que es la edad, ¿no? Que es una mujer adulta de 45 años. En segundo lugar, tenemos lo que es el antecedente de inmunodeficiencia, que es el VIH. ¿Y por qué? Podemos relacionarlo con la dermatitis seborreica, porque es una enfermedad o una infección viral que suele incrementar bastante lo que es la secreción grasosa. También tenemos un tercer punto, que son las placas de tipo eritematosa descamativas, que digamos es uno de los principales factores por los que también estamos postulando ese diagnóstico. Y finalmente tenemos también la distribución, ¿no? Que es en rostro de tipo mariposa. Ahora, también hay un dato en contra, ¿no? Que es el sexo, ya que recordemos que la dermatitis seborreica es más común en varones. Sin embargo, eso no quiere decir de que una mujer no pueda tenerlo, ¿no? Es una minoría, sin embargo, no excluye el diagnóstico en este tipo de casos, ¿no? En cuanto al diagnóstico diferencial, postulamos dos. El primero es una psoriasis vulgar leve, que tiene datos a favor y también en contra. A favor, tenemos las lesiones descamativas y las placas, y también la localización, que es en zonas del cuero cabelludo. Sin embargo, lo que se opone es más de lo que está a favor. Lo que se opone es, digamos, que es una lesión que es muy infrecuente en rostro, ¿no? Es más localizada en zonas extensoras como codos y rodillas. Por lo tanto, eso digamos que no es muy común o no es muy indicativo de esta enfermedad. Después, que las placas son redondas, eritematosas y ligeramente sobrelevadas, también se diferencian. Y finalmente, porque son, digamos, más descamativas que otra cosa. Y en cuanto a la segunda hipótesis de diagnóstica diferencial, tenemos a la pitiriasis rubra pilaris de tipo 6, que es la más relacionada con la inmunodeficiencia de VIH. Tenemos a favor también dos cosas, ¿no? El antecedente de VIH y también la afectación principal del cuero cabelludo. Sin embargo, lo que se opone a esto es más de lo que está a favor, y es la distribución, ¿no? Que es principalmente en cabeza y cuello, en dirección caudal, y también lo que se opone es, digamos, la característica de las pápulas, que son hiperqueratóxicas con queratodermia panoplantar, ¿no? Que es lo que, digamos, no está a favor de lo que estamos postulando. Ahora, en base a lo que hemos planteado como diagnóstico presuntivo, tenemos un plan diagnóstico y un plan terapéutico. El plan diagnóstico, recordemos que en este tipo de casos es fundamentalmente clínico, ¿no? O sea, basta solamente con un correcto examen físico y una correcta anamnesis para poder diagnosticar este tipo de pacientes. Muy pequeños, un pequeño porcentaje va a recurrir a la biopsia, ¿no? Que es cuando más que todo hay una duda diagnóstica. Si es que recurrimos a la biopsia, pues podemos encontrar en la dermapatología lo que es tres cosas: hiperkeratosis, acantosis y esponjiosis. En cuanto a la hiperkeratosis, pues se puede decir que es de tipo red en canasta. En la acantosis, digamos que es más que todo a expensas de los procesos intrapapilares, y también suele haber lo que es congestión capilar, ¿no? Y vasos dilatados y congestivos. Y en la esponjiosis, recordemos que es más que todo un edema intracelular que puede estar asociado a inflamación específica de la dermis. Ahora, pasamos finalmente al plan terapéutico, que se basa en dos pilares, ¿no? Primero, podemos utilizar lo que es un champú de ketoconazol 2%. Esto si es que nosotros confirmamos que en las lesiones excavativas encontremos un hongo, ¿no? Que en este caso es el hongo Pityrosporum ovale Menageso furfur. Ahora, también tenemos una segunda opción, que es, por ejemplo, el champú de propionato de zinc, si no me equivoco, que pues recordemos que tiene un efecto queratolítico en las lesiones y también ayudan a limpiar la piel, ayudando a desprender las escamas, ¿no? También puede ser útil como una segunda alternativa. Después de esto, también podemos usar lo que son cremas y lociones con glucorticoides. Recordemos que se tienen que utilizar corticoides de baja potencia, como es, por ejemplo, una crema hidrocortisona del 1 al 2.5%, o en su defecto también podemos utilizar lo que es una triamcinolona, ¿no? Ahora, en segunda opción, o sea, en caso de que el paciente no responda al tratamiento con glucorticoides, podemos también iniciar con propionato de clobetasol, con una crema de ketoconazol al 2%, o incluso se habla también de que hay una
una terapia más efectiva, que es lo que está relatado en turquesa, que es el ungüento contra el tacrolimus, ¿no? Al 0,01% o al 0,03%. Ahora, hay una característica importante del tricolimus y es que cuando se usa en reemplazo de la terapia con corticoides, recordemos que es un inmunomodulador, hay una, digamos, reacción adversa inicial que es demasiado prurito y eritema en el se coloca el ungüento, ¿no? Sin embargo, esto, digamos, es común y solamente puede ocurrir en los primeros 15 minutos. Es decir, tenemos que informar al paciente de que es probable que tenga este tipo de reacción adversa inicial, pero que después de determinado tiempo, pues va a pasar, ¿no? Eso hay que advertirle al paciente cuando se le recete, digamos, este ungüento. Y en eso sería toda la parte del caso 1. Gracias. Bien, a ver, comenzando por el final, ¿no? Efectivamente, el tacrolimus, que es lo que tenemos en nuestro medio, el pimecrolimus no lo tenemos, ¿no? Entonces, en este caso, sí, efectivamente, hay una reacción irritativa de este tipo de medicamento tópico a nivel de la superficie cutánea, ¿no? Entonces va a producir una irritación, un eritema y prurito en la zona afectada o en la zona donde se aplique este medicamento. Entonces, como bien dices, hay que advertir a la persona que va a haber estos efectos y que no se asuste por estas reacciones. En lo que se refiere al champú que estás indicando es piritionato, ya piritionato de zinc. Ese es el nombre correcto del producto que contienen estos champús, el piritionato de zinc. La malacesia furfur es un hongo que es parte de una transformación de justamente el Pitidiosporum ovale, ¿no? En nuestra piel existe la flora microbiana, uno de ellos es el Pitidiosporum ovale que vive normalmente en nuestra superficie de la piel, pero sin embargo a veces, ocasionalmente por factores que uno no sabe, ¿no? El Pitidiosporum ovale se transforma en una forma micelar, ¿no? Es decir, que tiene formas de micelio, forma una estructuras alargadas y en este caso se le denomina la malacesia furfur, que sí es patógena, ¿no? Entonces, el Pitidiosporum ovale no es patógeno, pero la malacesia furfur sí produce alteraciones, ¿no? Como la pitiriasis versicolor, que es la manifestación clínica de la malacesia furfur, ¿no? En general, el cuadro clínico nos muestra efectivamente una dermatitis seborreica y aquí resaltar que hay algunos estados patológicos que incrementan esta seborrea en la piel, ¿no? Entonces vemos aquí que es una paciente que tiene el antecedente del HIV y justamente esta infección produce un incremento de la secreción grasosa en las zonas también seborreicas de la piel, ¿no? Como les describí en la mañana, la parte central de la cara, ¿no? La T de las cejas o la línea que une las cejas que conforman una T es la zona más seborreica en las personas, ¿no? En general. Otros factores que podrían, ¿no? En otros casos, por ejemplo, también se ve que hay una hipersecreción sebácea en pacientes que consumen medicamentos psiquiátricos, ¿no? Como los antipsicóticos, que van a incrementar la secreción grasosa en las zonas seborreicas de su superficie cutánea, ¿no? Entonces, tener en cuenta siempre que estos problemas pueden incrementar la secreción grasosa y generar estos cuadros de los que hemos descrito en este caso clínico. ¿Alguna pregunta o comentario, chicos? Todo claro, doctor, creo. Bien, bien. Pasamos al siguiente caso, entonces. Sí, buenas noches, doctor. Voy a Bueno, exponer el caso clínico número 2. Soy Díaz bien. Espinosa Elia. Bien, ¿Qué me Díaz dijiste? Espinosa. Ya, Díaz bien, Espinosa Elia. Ya, bien. ya. Adelante, Elia. En el caso clínico 2 tenemos a un lactante de 3 meses de edad que presenta lesiones en placas engrosadas de color amarillento en cuero cabelludo, de 1 semana de evolución y que le produce irritabilidad. Siguiente, por favor. Bien. En lo que respecta a la descripción de la lesión,
Vemos que tiene una lesión secundaria, son placas escamosas con fondo de piel eritematoso acompañado de una descamación difusa que se localizan en el cuero cabelludo del lactante, ¿no? Bueno, la distribución es localizado, el color es amarillo grisáceo, el tamaño es extenso en todo el cuero cabelludo y por ello hemos hecho el diagnóstico sindrómico como síndrome eritematoso descamativo localizado en cuero cabelludo. Siguiente, por favor. Con respecto a nuestro diagnóstico presuntivo, hemos considerado una dermatitis seborreica, específicamente costra láctea. Este diagnóstico presuntivo está sustentado por la edad del paciente, puesto que en el caso nos refieren que es un paciente lactante de 3 meses, ¿no? Recordando que esta enfermedad se da entre los 3 primeros meses de vida, pero ya luego en pacientes adultos en la 4ª a 7ª década, ¿no? Pero aquí coincide con la edad del paciente. También el tipo de la lesión coincide porque son placas escamosas de color amarillo que al tacto son grasosas, por decirlo así. La localización que está en el cuero cabelludo, que en los lactantes es frecuente en áreas sebáceas, ¿no? Como esta. Y el tiempo de evolución agudo, como refiere en el caso, 1 semana. Otros diagnósticos diferenciales que hemos considerado han sido dermatitis atópica y una micosis. En la dermatitis atópica hemos considerado por la edad pediátrica del paciente y porque se le localiza en el cuero cabelludo. Sin embargo, estaría en contra que tiene un tiempo de evolución crónico, o sea, la dermatitis atópica, también el tipo de las lesiones, ¿no? Ya que en su fase aguda presenta lesiones como placas eritematosas exudativas más prurito, que el prurito es el síntoma clave. Y en su fase crónica presenta cerosis, descamación, liquenificación e incluso a veces sobreinfección. También debe haber el antecedente de atopia, ¿no? En el examen físico. Y la localización, ya que en los niños predomina en mejillas y cuero cabelludo, pero también en pliegues de flexión bilateral. Y también hemos considerado como un diagnóstico diferencial una posible micosis, ¿no? Tinea capitis. Lo que estaría a favor sería la lesión de las características de la lesión que han sido descritas, ¿no? Constituyendo lo que es el síndrome eritemato descamativo en cuero cabelludo, y lo que estaría en contra es que una micosis, en este caso la tiña, causa prurito, más alopecia, ¿no? El desprendimiento del cabello. Siguiente, por favor. Ya. En lo que respecta a nuestro plan diagnóstico, hemos planteado que pues es fundamental las características clínicas del paciente, en este caso pediátrico, más una buena exploración física y una historia clínica completa. Con eso básicamente podríamos hacer nuestro diagnóstico. Pero en caso de que haya dudas, podemos hacer un examen micológico, ¿no? Que la finalidad es buscar la presencia de levaduras de malacesia mediante una tinción de estas lesiones que tiene el paciente. Y con respecto al tratamiento, pues este depende de la gravedad, de la localización, y va dirigido más que todo a controlar las características clínicas de los pacientes. Lo primero sería brindar educación sanitaria a los padres, ya que aquí se trata de un bebé, y pues el tratamiento local vendría a ser una loción capilar, ¿no? Con ácido salicílico al 2% más aceite mineral. Y lo recomendable es aplicar 2 horas antes del lavado de la cabeza cada día hasta el desprendimiento de estas escamas. Y pues este ácido salicílico es muy útil para la eliminación de las escamas que presenta este paciente. También se puede considerar un corticosteroide tópico de baja potencia, ya sea clase 1 o clase 2, ¿no? Como por ejemplo hidrocortisona acetato en crema al 1% o triamcinolona. Y bueno, también en algunos casos se puede considerar un antimicótico como el clotimazol en crema al 1%, que se recomienda que se aplique 2 veces al día durante un mes en las áreas afectadas. Y bueno, eso sería todo, doctor, con respecto al caso número 2. Bien, entonces es un caso característico que nos presenta unas placas, ¿no?, de color amarillento en el cuero cabelludo, que es una zona seborreica, en este caso de este lactante, ¿no? Entonces,
las características del engrosamiento de las lesiones y la fisuración que nos describen, entonces nos van a determinar que esto se trata de un caso de una dermatitis seborreica en su variedad que denominamos la costra láctea, ¿no? Entonces, este es un engrosamiento que es totalmente benigno, característico de muchos lactantes y que con un tratamiento como ustedes lo han descrito, un tratamiento sencillo, entonces se puede eliminar y restablecer la normalidad de la superficie de la piel. En el caso del diagnóstico diferencial con una tiña, ¿no? Como ya lo dijeron ustedes, en el caso de las tiñas va a haber una pérdida de cabello, ¿no? La característica de una tiña es entonces la alopecia en la zona afectada, ¿no? Y en lo que se refiere a las pruebas diagnósticas, va a ser el descarte de que esto se trata justamente de una tiña capitis, ¿no? Se hace mediante un examen directo de las descamaciones de las lesiones, ¿no? Y se observa al microscopio con una gota de hidróxido de potasio, ¿no? Entonces el hidróxido de potasio se aplica conjuntamente con estas escamas y lo que nos va a permitir ver si es que el caso fuera de una tiña capitis en este caso, las estructuras en forma de hifas, ¿no? Estructuras alargadas que nos indica la presencia de hongos patógenos en la superficie cutánea. ¿Alguna sugerencia, comentario, pregunta, chicos? Bien, si no hubiera alguna pregunta, pasamos al siguiente caso. Ya, doctor. Va a exponer Fernández Vázquez Amir. Bien, Eh, bueno, en este caso se presenta un paciente de sexo masculino de 55 años de edad que presenta desde los 40 años lesiones descamativas en piel, en la zona cabelluda y también a nivel de codos y rodillas, y consulta por presentar engrosamiento de placas unguiales de pies de 2 años de evolución. Siguiente. Bueno, en cuanto a las lesiones, observamos tanto lesiones primarias y secundarias. A nivel primario, pues se observan placas hiperqueratóxicas asociados a básicamente un engrosamiento de placa ungueal a nivel de los pies, juntamente con lesiones onicodistróficas, ¿no? Ocasionados por un depósito de material queratinoso de color amarillento. Y en la lesión secundaria, pues se observan ya lesiones descamativas de aspecto eritematoso y también de aspecto seco, ¿no? Principalmente ubicado a nivel de la zona dorsal de los pies. Y en cuanto a la localización, pues justamente, ¿no? A nivel de las uñas y en el dorso de los pies. Y justamente es importante mencionar el antecedente de las lesiones descamativas a nivel de codos y rodillas, ¿no? En este caso, las distribuciones de las lesiones van a ser simétricas en ambos pies y en el aspecto, en cuanto al color, pues se observará un aspecto eritematoso, las placas eritematosas, con presencia de manifestaciones unguiales de aspecto amarillento. En cuanto al tamaño, pues se podría decir que hay una distribución de 10 por 6 centímetros. Y en cuanto a los diagnósticos sindrómicos, en este caso hay que plantear un síndrome distrófico discrómico unguial y un síndrome eritematoso descamativo. Siguiente. Bueno, en cuanto al diagnóstico presuntivo, pues se plantea en primer lugar una onicodistrofia principalmente inducida por una psoriasis vulgar, y esto sustentado principalmente porque pues tiene una alta frecuencia en cuanto a las relaciones con las manifestaciones clínicas presentadas, en este caso la afectación unguial, pues es una manifestación bastante frecuente en pacientes con psoriasis, ¿no? Y además porque el patrón de afectación es sobre todo a nivel de rodillas y codos, justamente con lesiones descamativas de una cronología crónica a nivel de dorso del pie, ¿no? Y aquí también entra a tallar
la confluencia de lesiones asociadas también a las propias lesiones onicodistróficas. Y en segundo lugar, se plantea ya una onicomicosis unguial, ¿no? Y esto principalmente sustentado por las propias lesiones onicodistróficas de distribución bilateral, ¿no? Siguiente. Bueno, como diferencial, se plantean principalmente dos, ¿no? La tiña unguial y la corporis. En este caso, la unguial pues se plantea por la propia onicodistrofia, tanto a nivel de pies y manos. Y justamente pues aquí hay que ver una asociación con los hongos, ¿no? Pero lo que está en contra para plantear esto pues es básicamente que no existe presencia de onicólisis y bueno, la hiperkeratosis, ¿no? Y la tiña corporis, pues podríamos plantearlo porque hay lesión eritematosa y escamativa, ¿no? Y lo que está en contra, pues para plantear la tiña corporis es básicamente la característica de lesión anular. Siguiente. Bueno, en cuanto al plan diagnóstico, básicamente el diagnóstico es netamente clínico, ¿no? Básicamente con las características y datos que se vayan recogiendo en la historia clínica, pues se puede hacer un diagnóstico, pero en caso de que existan dudas, pues se puede hacer un cultivo de raspado de uña o también se puede hacer una biopsia, ¿no? En este caso se hace una biopsia de muestras de piel o justamente también de raspado de dermis y esto también puede ir asociado a un examen microscópico en fresco, ¿no? Esto se hace siempre cuando tengamos dudas del diagnóstico clínico, basado principalmente en los datos de la historia clínica. Y en cuanto al tratamiento, pues para la psoriasis unguial podríamos indicar al paciente corticoides por vía tópica y queratolíticos, ¿no? En este caso con concentraciones de urea el 40%, teniendo en cuenta pues que se presenta que a partir del 30% pues ya podría existir un efecto positivo para el paciente. Además de que se puede indicar también análogos de vitamina D3 para ayudar pues a la mejora del paciente con psoriasis unguial. Y en la onicomicosis, pues el tratamiento antimicótico principalmente se hace con terbinafina de 250 miligramos por día y podríamos también tomar como alternativo la grisiofulvina. Y pues el tratamiento a nivel de manos, a nivel de las uñas, pues suele variar entre aproximadamente 4 semanas, o sea, 2 meses. Y a nivel de pies el tratamiento se extiende un mes más, ¿no? A prácticamente 12 semanas. Siguiente, bueno, doctor, aquí termina el- Bien, estamos entonces ante un engrosamiento, en este caso, de las placas unguiales, ¿no? Justamente cuando tengamos este tipo de manifestación clínica, es como dicen ustedes, utilizar la urea al 40%. Como les dije en la mañana, la urea actúa de acuerdo a su concentración, ¿no? En concentraciones hasta el 10% aproximadamente y de repente hasta el 15% actúa como un humectante. Sin embargo, cuando ya utilizamos dosis o concentraciones mayores, entonces esto se conforma como queratolítico, ¿no? Al 40% y es un queratolítico potente que justamente nos sirve para eliminar el engrosamiento que tiene esa placa unguial, ¿no? Y justamente como se dice en la diapositiva que han presentado, es que cuando la uña está más delgada, entonces va a haber un crecimiento más rápido y con ello una mejoría más rápida de las placas unguiales, ¿no? Este tratamiento, ¿no? De adelgazamiento de las uñas también se emplea en los casos de onicomicosis, ¿no? Que presentan en algunos casos también un engrosamiento a nivel de las placas unguiales. Entonces, como un elemento adicional al tratamiento indicado que es el de elección, la terbinafina, ¿no? Entonces debemos utilizar sustancias queratolíticas para promover el adelgazamiento y con ello el crecimiento más rápido de las placas unguiales, ¿no? Si nosotros viéramos a simple vista estas lesiones, ¿no? Este engrosamiento a nivel de las uñas de los pies, de repente se nos puede venir a la mente que se trataría de una onicomicosis, ¿no? Una infección
de las uñas por hongos, pero sin embargo, si nosotros hacemos una historia clínica, preguntamos al paciente o de repente examinamos al paciente en una forma integral, vamos a ver que hay otras posibilidades diagnósticas, ¿no? Como la que es este caso, ¿no? En este caso, debido a la presencia de placas escamativas de tipo psoriasiforme en otras partes de la superficie cutánea, entonces nos puede llevar a pensar de que esto sería una manifestación clínica extracutánea, como dije anteriormente, de la psoriasis vulgar, ¿no? En este caso, la afectación debido a la presentación de las uñas, entonces podemos afirmar que la afectación está a nivel de la matriz unguial, ¿no? Es decir, como les dije en la mañana, cuando se afecta la raíz de la uña, es que se presentan estas lesiones engrosadas con destrucción de las uñas, ¿no? Entonces es un caso en esta oportunidad de una manifestación extracutánea de la psoriasis vulgar. ¿Alguna pregunta, chicos? Por ahora todo claro, doctor. Bien. Pasamos al cuarto caso, entonces. Ya, doctor, yo lo voy a presentar, Abigail Delgado. El caso 4 es de una paciente de sexo femenino de 41 años de edad. Presenta pústulas con contenido amarillo cremoso limitadas a las palmas de manos, que evoluciona hasta formar pápulas hiperqueratísicas costrosas y que aparecen ocasionalmente desde hace 5 años. Siguiente, por favor. Ya en este caso identificamos dos tipos de lesiones, una lesión primaria y una lesión secundaria, ¿no? La lesión primaria va a ser las múltiples pústulas con base eritematosa que hemos observado y como también se han evidenciado lesiones papulares hiperqueratósicas costrosas, ¿no? Que viene a ser la lesión secundaria. Referente a lo que es la forma y los bordes, tiene formas tanto circular como ovalada y de bordes bien, bien definidos, bien circunscritos. Además que como hemos podido evidenciar, se va a localizar en la palma de las manos y un poco en la parte de la cara anterior de ambas muñecas. En lo que es distribución, hemos observado que es de manera simétrica, bilateral y localizada. En este caso con patrones de agrupamiento como en racimos, y el color, las pústulas como un amarillo cremoso y más bien las pápulas hiperqueratósicas costrosas, más bien de color marrón. En cuanto al tamaño, hemos podido evidenciar que la mayoría son de 2 a 4 milímetros o menor a mejor dicho, o menor a 1 centímetro. Y el diagnóstico sindrómico que hemos planteado es el síndrome pustuloso evolucionado a costras, localizado en la región palmar bilateral. Entonces, este es un caso típico. El diagnóstico, por lo tanto, es de psoriasis pustulosa palmar patal de Barber. ¿Por qué? Porque en este caso lo primero que tenemos a favor es que es en el sexo femenino más frecuente. La edad también, de 20 a 60 años, y la paciente tiene 41 años. Además que solo se está limitando a la región palmar y refiere que estos aparece de manera ocasionalmente desde hace 5 años. Entonces es de forma recurrente. Además que en la narración, como ella lo relata, dice que estas pústulas van evolucionando hasta dejar pápulas queratósicas y también diríamos que no tiene otros síntomas y eso también resulta a favor, que no refiere síntomas sistémicos, ¿no? Siguiente. Entonces, igual el libro de Fitzpatrick decía que había diferenciales, de Fernández decía que había diferenciales, que es el eczema sobreinfectado, la micosis y el eczema disidróctico, que también nos había comentado el doctor. Y en este caso se diferenciaba de estas enfermedades principalmente porque estas se presentaban en forma al inicio como vesículas. Entonces, como hemos podido presentar, estas más bien empiezan desde pústulas
a lo que son estas pápulas hiperqueratóxicas. Entonces el eczema sobreinfectado y también se alejaría. El eczema desidrótico también, porque estas empiezan como vesículas o que al final se ponen como ampollas y se forman como al final de una parte descamativa, entonces también se alejaría. Y lo que sí tenía en común era la parte de que iba a haber recurrencia. Y en cuanto a las micosis, con la parte que vamos a pedir que en el diagnóstico de los cultivos podíamos hacer un descarte, ¿no? Decía que una de las que se podía relacionar era la pitiriasis, aparte también la pitiriasis rubopiralis, que se podía descartar, pero si se dan cuenta es muy diferente el tipo de lesiones. Entonces principalmente son esos tres, ¿no? El eczema sobreinfectado, micosis y el eczema deshidrótico. En cuanto al plan diagnóstico, en este caso es clínico fundamentalmente. Al dermatoscopio podemos observar pústulas bien definidas sobre base eritematosa con hiperkeratosis. Y podríamos usar igual algo importante a observar de la psoriasis acropustulosa palmar era que siempre se debe tener en cuenta los diferenciales, ¿no? Y por lo tanto podemos nosotros pedir lo que son cultivo, si es que en este caso como Steris como tal, la psoriasis pustulosa, y si más bien encontrábamos, por ejemplo, mandábamos a hacer cultivos tanto bacterianos o el estudio micológico como tal, que es el examen directo y cultivo, para ver si es que había, por ejemplo, presencia de ácaros o hifas, y podíamos plantear, ¿no? Ahí diferente. Si es hongos, micosis y bacterias, el eczema sobreinfectado, ¿no? Y en cuanto al tratamiento no farmacológico, se decía que hay que tener en cuenta que deja de fumar, disminuir el estrés de las actividades, hidratar la piel, las compresas con cloruro de sodio, más que todo porque se decía para mantener también la higiene de las manos, porque como es una enfermedad inmunitaria, entonces no tiene como en sí algo, entonces solamente prefiere esas actividades. En cuanto a lo que es farmacológico como tal, entonces se empieza siempre con primera línea, que es en este caso la parte de corticosteroide tópico, o sea, la parte tópica, ya que además como estamos observando, afecta al menos del 25% de la superficie corporal. Entonces empezaríamos con el corticosteroide tópico, que es la hidrocortisona 1% en crema o dexametasona o fosfato en crema, y para su uso se puede colocar con un apósito húmedo cada 3 días, y si es que esto no funciona, ir a la segunda línea, ¿no? Si no hay mejoría en 4 semanas, podemos pasar tanto corticoide oral o inmunosupresores, que es metotrexate. Igual, bueno, eso sería todo. Solamente quería agregar que, una pregunta que había encontrado que por así decirlo, el medicamento de elección era más que todo los biológicos. Pero igual, como temprano también nos habían comentado, primero iniciar con la parte tópica, ¿no? Esa era mi pregunta. Bien, el tratamiento biológico, como les dije en la mañana, está reservado para casos que no tienen ninguna mejoría con los tratamientos convencionales, ¿no? Entonces, si uno, después de utilizar los corticoides o otros tipos de medicamentos que se usan en casos de psoriasis, como el acitretino o el metotrexate, entonces, en último caso, es que se recomienda, ¿no?, el uso de los productos biológicos, ¿no? Entonces, siempre seguir esa secuencia de priorización de el tratamiento primero con lo más elemental, lo más fácil y lo más inocuo, ¿no? Entonces, ese es un elemento que debemos tener en cuenta siempre para tomar las decisiones terapéuticas que nosotros necesitamos realizar, ¿no? En cuanto se refiere al tratamiento no farmacológico, hay que tener presente siempre que si nosotros tenemos lesiones húmedas, en este caso se llama húmedas porque hay la presencia de pústulas en la superficie cutánea, entonces lo que se recomienda inicialmente, conjuntamente, no puede ser con el tratamiento de corticosteroides tópicos, pero sin embargo, lo que se recomienda también es eliminar la humedad de esas lesiones, ¿no? Entonces, ¿qué utilizamos para eliminar, en este caso, esas lesiones pustulosas? Entonces, vamos a utilizar
los elementos secantes, ¿no? Uno de ellos es lo que les dije, creo que en la clase anterior, ¿no? El uso la solución de Buró, que es un líquido que viene expendido en frascos en forma justamente de líquido y que se recomienda su utilización mediante la disolución para fines prácticos de una cucharada de este líquido en una taza de agua con agua hervida fría, ¿no? Si se utiliza en este caso elementos antiinflamatorios como por ejemplo manzanilla, va a haber mucho mejor resultado. Entonces la utilización es mojar compresas en este líquido, ya sea gasas, algodones o telas limpias, y embeber el líquido en estos productos, ¿no? Y aplicar sobre las zonas, en este caso de las pústulas, por unos 10 o 15 minutos para eliminar ese aspecto húmedo, ¿no? Ese aspecto de vesícula, ¿no? Con un contenido líquido, y de esa forma secar estas pústulas para producir posteriormente el tratamiento adecuado y evitar de esta forma un tratamiento más rápido y eficaz, ¿no? En lo que se refiere al cuadro clínico, entonces debemos tener en cuenta que son lesiones pustulosas localizadas, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento que nos va a permitir hacer un diagnóstico diferencial con una psoriasis pustulosa generalizada, ¿no? En este caso, son lesiones que se localizan, como nos describen, solamente en las palmas y que no afecta, al menos según la descripción que nos hacen, otras partes del organismo, ¿no? Entonces nos quedamos con la información. Y también un elemento importante es la presencia de la hiperkeratosis, ¿no? Una parte evolutiva de este tipo de lesiones es la hiperkeratosis, que es también característica de una psoriasis localizada, en este caso, una acrodermatitis palmoplantar, ¿no? Otro elemento que, por ejemplo, se puede utilizar como una forma para secar en este caso, las pústulas, es el pergamanato de potasio, ¿no? Es un líquido que tiene una coloración morada. A veces viene en forma de líquido en botellas, o también se puede expender como un polvo, igualmente morado. La recomendación es diluir este líquido o polvo en una tina pequeña con agua hasta obtener una coloración rosada baja, ¿no? Más o menos del color rosado que ustedes han utilizado para el fondo de este cuadro, ¿no? Y para fines prácticos se dice del color de la pantera rosa, ¿no? Entonces, ese es el color que se debe obtener cuando mezclamos este líquido o polvo morado, ¿no? En, en el agua que nosotros hayamos diluido este elemento, ¿no? Si nosotros no diluimos mucho esta sustancia, vamos a obtener un color morado y se corre el riesgo de producir alguna irritación en la superficie cutánea, ¿no? Entonces, igualmente en este caso, se emplea diluyendo en una tina pequeña, ¿no? Y se recomienda sumergir por unos minutos también, ¿no? La zona afectada que presenta las lesiones húmedas en este caso, ya sea pústulas, ampollas o vesículas, ¿no? Y de esta forma vamos a producir un desecamiento de este tipo de lesiones en la piel. ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, doctor, yo tengo una pregunta. A ver. Por ejemplo, había escuchado de tratamientos no farmacológicos para la psoriasis en general, era también evitar lo que son, evitar cosas, el alcohol, el ají, no sé qué tan, efectivo, o si se indica en estos casos. Y también es que mi papá tiene psoriasis y cuando fue el dermatólogo le dijo que le dio la fototerapia, ¿no? También el metrotexato porque también estaba asociado a artritis también.
y, y le dijo de que evitara el alcohol, el ají, y también le dijo de que no usara ningún jabón, solo un shampoo especial, no recuerdo el nombre, pero eso es lo que le recomendó el médico. No sé qué tan eso del evitar el ají y el alcohol, no sé. Sí, eso sí es cierto, ¿no? Porque si tú te acuerdas lo que expusimos en la mañana, es que el evento inicial que desencadena un problema de la psoriasis o una placa psoriática es el hecho de que hay una inflamación inicial, ¿no? Entonces, el primer evento es un proceso inflamatorio en la superficie cutánea, ¿no? ¿Y qué implica una inflamación? Un aumento de temperatura sobre la piel, ¿no? Y estos elementos, por ejemplo, como el alcohol, produce vasodilatación y con eso un mayor o un aumento de la temperatura a nivel de la superficie cutánea, ¿no? Y eso puede ser un desencadenante en la aparición de nuevas placas psoriáticas, ¿no? Entonces sí está efectivamente proscrito el uso de alcohol o la ingesta de alcohol en los pacientes que tengan el problema de la psoriasis. Por otro lado, en lo que se refiere al ají, ¿no? El ají, el sabor del ají, el picante que tiene el ají, no es un sabor exactamente, ¿no? Sino que esto es la irritación que producen las sustancias que contiene el ají en las papilas dérmicas, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros sintamos el picante del ají no es el sabor en sí, sino es la irritación que se produce a nivel de la mucosa oral en este caso, ¿no? Y a nivel general va a producir también procesos inflamatorios, irritativos que pueden desencadenar también las lesiones psoriasiformes, ¿no? Entonces, es efectivamente correcto que se debe recomendar a un paciente que evite la ingesta del alcohol y también la ingesta del ají. En lo que se refiere a los jabones que se debe usar, ¿no? Se debe utilizar jabones suaves, ¿no? Para justamente también evitar procesos irritativos que algunos jabones comunes que tengan, por ejemplo, mucho perfume, generalmente los perfumes van a ser elementos que van a producir algún tipo de irritación sobre la piel, ¿no? Entonces, en ese caso se recomienda el uso de jabones suaves, ¿no? Se puede utilizar jabones que no tengan perfume, por ejemplo, ¿no? Como jabón de glicerina neutro, que no tiene perfume, o también el jabón Dove cremoso, por ejemplo, ¿no? O si el caso es muy severo y si necesita limpiadores más suaves, hay unos productos que se llaman los sustitutos del jabón, ¿no? Estos sustitutos del jabón no son detergentes como el común de los jabones que utilizamos, sino que son limpiadores que sustituyen al detergente del jabón, ¿no? Son limpiadores mucho más suaves que nos van a permitir una piel menos irritada y de esta forma evitar la aparición de placas de tipo psoriasiforme. Ok, ¿Está claro? doctor, muchas gracias. Uh-huh. Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, doctor, sobre lo que estaba diciendo de, en este caso, hidratar como había mencionado, hidratar la piel y compresas con cloruro de sodio, ¿no interferiría con lo que usted comenta de usar la solución de boro o permanato de potasio? ¿O cómo podría ser el orden? Es más efectivo el permanganato de potasio o la solución de buró, ¿no? Es más efectiva que usar solamente el cloruro de sodio. Además, la ventaja, por ejemplo, del permanganato de potasio es que es un agente antiséptico. Entonces, ante lesiones que probablemente tengan la tendencia a reventarse y producir ulceraciones en la piel, entonces este actúa como un elemento antiséptico, ¿no? Antibacteriano que va a prevenir la aparición de infecciones en la superficie cutánea. ¿Está claro? Sí, doctor, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos?
No olvidemos que el factor psicológico es un factor desencadenante en todo tipo de psoriasis, ¿no? Entonces el tratamiento no solamente incluye el trabajo el tratamiento, perdón, farmacológico, sino también en ocasiones el trabajo psicológico del paciente, ¿no? Porque a veces hay alteraciones, estrés, como vimos en la mañana, que pueden desencadenar la aparición de este tipo de lesiones en la superficie cutánea. Bien, chicos, si no hubiera otra pregunta, pasamos al último caso clínico. Sí, doctor, yo voy a exponer el último caso, Andrés Cobar. Ajá, adelante, Andrés. Ya, bueno, dice paciente de sexo masculino, 20 años de edad, con antecedentes de amigdalitis hace 20 días. Consulta por presentar desde hace un día lesiones eritematosas y descamativas de aproximadamente 1 centímetro de diámetro diseminadas en pecho, espalda y en zona proximal de extremidades superiores que no le producen sintomatología. Es- y bueno, aquí se aprecia una imagen de lo que describe. Siguiente diapositiva. Bien, comenzamos a hablar de de la lesión en sí. Lo que se respecto a su descripción en sí es que la lesión primero va a consistir en pápulas y placas eritemodescamativas de forma redondeada y bordes bien definidos, mientras que la lesión secundaria va a consistir en escamas en la superficie de la lesión y múltiples lesiones rojizas ligeramente descamadas, básicamente se trata de esto. Respecto a localización, es en pecho, espalda y en zona proximal de extremidades superiores, al cual mencionaba el caso. La distribución, extensión localizada y distribución también asimétrica, bordes bien definidos. El tamaño mencionamos aproximadamente 1 centímetro. Y como diagnóstico sindrómico hemos planteado un síndrome papulo-eritematoso-descamativo generalizado. Siguiente. Bien, como diagnóstico presuntivo hemos planteado una psoriasis eruptiva, también llamado gutata, que bueno, recordemos que esto se trata básicamente como si se hubieran salpicado gotas y se trata más que todo lesiones pequeñas. Y datos a favor está con que es frecuente en adultos jóvenes. Recordemos que en el caso mencionaba que el paciente tenía 20 años de edad, el antecedente de amigdalitis hace 20 días. Hace un día, bueno, es probable que sea de aparición brusca. Es la presencia de múltiples lesiones pequeñas y estas lesiones tienen igual similitud, es decir, que no hay lesiones más grandes que otras. También por la erupción en forma de pequeñas pápulas eritematodes-descamativas, su localización también que en parte superior del cuerpo y proximal a extremidades, y que es asintomático el paciente. Siguiente. Bien, como diagnósticos diferenciales hemos planteado 4. Básicamente, en general, porque, porque, ¿cómo se llama? Se tratan más de erupciones de pápulas, de pápulas pequeñas, como la pitiriasis rosada de Gilbert, que, bueno, generalmente se trata de una erupción secundaria de abundantes placas pequeñas eritematosas, camosas, ovales. También planteamos como diagnóstico diferencial tinea corporis por prurito y por un aspecto anular. Otro diagnóstico diferencial también sería el secundarismo luético, también por una erupción maculopapular, aunque acá lo que sí sería un datito en contra es que es muy característico la afectación palmoplantar, donde se presentan como pápulas y placas anulares o ovales. Y bueno, también otro diagnóstico diferencial es el líquen plano, justamente casi lo mismo, de erupción de pápulas pequeñas y separadas que luego se combinan hasta formar pápulas rugosas, escamosas y abultadas. Y acá, bueno, mencionaba que a veces suele aparecer en boca o genitales. Siguiente. Como plan diagnóstico hemos considerado 3 exámenes. Primero, la biopsia de piel, luego un cultivo de garganta asociado a un exudado faringio
y también examen de sangre. Esto más que todo porque como mencionaba el antecedente de amigdalitis, es probable que haya reciente exposición a una bacteria, más probable que sea un estreptococo. Siguiente. Y bueno, como este tratamiento, bueno, comenzamos con un tratamiento no farmacológico que se trata de reducir ese estrés mediante diversas actividades. También considerar una buena hidratación de la piel y compresas con cloruro de sodio. Ya hablando del tratamiento farmacológico, como primera línea se puede administrar un corticosteroide tópico, bueno, corticoides tópicos, para el tema de la desinflamación y que puede causar también una atrofia cutánea. Bueno, un ejemplo de ello es el clobetasol propionato. Y como medidas adicionales se puede usar lo que son emolientes y queratolíticos. Emolientes más que todo porque disminuye la inflamación de la piel y queratolíticos como exfoliación de la piel para que se puedan eliminar las placas descamativas. Y ejemplos de ellos están el alquitrán, salicílico y la urea, que acá también es importante ver en qué concentración está. Como había mencionado, menores de 10%, mencionaba que puede ser usado como hidratante o humectante, y en concentraciones mayores bueno, 20% son queratolíticos. Y también se debe considerar colocar un apósito húmedo cada 3 días. Y como segunda línea, si es que no hay una mejoría en 4 semanas, hay dos alternativas. O se puede pasar de un ¿qué digo? Se puede pasar a corticoide oral o inmunosupresores como metotrexato. Y bueno, eso sería todo respecto al quinto caso. Doctor. Doctor. Doctor, ¿está ahí? Ay, perdón, había tenido el micro apagado, ¿no? Estaba hablando conmigo mismo. Sí, Bien, porque ya lo entonces lo habíamos que escuchado. perdón, disculpen. En lo que se refiere al tratamiento que se ha planteado en la última línea, es que, como les dije en la mañana, el tratamiento con corticoides sistémicos es controversial en el tratamiento de la psoriasis vulgar, o de todo tipo de psoriasis, perdón. No, porque justamente estas lesiones o el uso de
los corticoides sistémicos hacen que probablemente inicialmente estas lesiones disminuyan, ¿no? Produzcan una ligera mejoría o una mejoría total, pero sin embargo hay la probabilidad que esta psoriasis rebote, tenga un efecto de rebote y se pueda producir cuadros más severos de psoriasis, ¿no? En lo que se refiere a algunos casos, en su extensión van a afectar una zona de la piel mucho más grande que la psoriasis, en este caso la gutata, o también pueden virar a la psoriasis pustulosas, ¿no? Que como vimos en la mañana, son cuadros clínicos mucho más severos que la psoriasis vulgar o la psoriasis gutata de este caso, ¿no? Entonces siempre tener en cuenta ese concepto, esa recomendación que se tiene de no usar corticoides sistémicos en pacientes con psoriasis, ya todo tipo de psoriasis, ¿no? En cuanto se refiere al uso de los corticoides tópicos, efectivamente son bastante efectivos en el tratamiento, pero sin embargo, tener presente siempre que estos tienen efectos también colaterales, ¿no? Uno de ellos y el más importante es la atrofia cutánea. Entonces siempre saber utilizar o utilizarlo en forma medida, ¿no? Controlada, este tipo de medicamentos que tienen un gran efecto terapéutico, pero tienen también un efecto bastante alto en lo que se refiere a los efectos colaterales, ¿no? También debemos tener en cuenta en el diagnóstico diferencial de la pitiriasis rosada, ¿no? Acordarse que la pitiriasis rosada es un cuadro clínico que también tiene lesiones papulosas, eritematosas, descamativas, ¿no? Pero que sin embargo tiene ciertas características. Una de ellas es la presencia de la placa madre, ¿no? Que es una placa inicial de mayor tamaño que puede alcanzar hasta 5 centímetros de diámetro mayor, ¿no? Y que se localiza generalmente en el tórax y que después de unos días van a aparecer lesiones de similares características en la parte también superior del tronco, ¿no? O en la parte superior del cuerpo, que justamente es la zona donde también afecta con mayor frecuencia la psoriasis gutata, ¿no? Pero como ya les dije en la mañana, en el caso de la pitiriasis rosada, estas van a tener una característica especial, ¿no? Que son placas ovaladas, que el diámetro mayor de esta formación ovalada de las placas va a seguir el trayecto de la línea de mayor tensión de la piel, ¿no? Entonces, esto son elementos que nos pueden ayudar a diferenciar entre el diagnóstico de una pitiriasis rosada de una psoriasis gutata, ¿no? Entonces, y si nosotros tenemos una duda, es necesario la utilización de una biopsia cutánea para poder ver de qué elemento patológico es que nosotros estamos observando en determinado paciente. ¿Alguna pregunta, chicos? No, todo claro, doctor. Está bien. Bien, entonces, vamos a tener con ustedes la próxima reunión el día martes 5, creo que es, ¿no? En donde vamos a tratar el efecto que la radiación solar generalmente tiene sobre nuestra piel. Entonces, hasta el martes 5 es que me despido, ¿no? Deseándoles lo mejor a ustedes y sigan estudiando, sigan esforzándose. Les felicito porque los casos clínicos han sido muy bien expuestos, ¿no? Han utilizado ustedes lenguajes sencillos y prácticos que permite comprender claramente cómo es que se debe hacer un diagnóstico de una determinada patología y diferenciarlo de los posibles cuadros clínicos que pueden tener cierta semejanza con ellos. Les agradezco mucho su atención y nos volvemos a reunir, como repito, el próximo martes. Muchas gracias, chicos. Hasta luego.
Gracias, doctor, muy amable también. Gracias, ustedes. Gracias, doctor. doctor. Gracias. Hasta Buenas luego. noches. Cuídense, Buenas que noches. les, Hasta luego. que les vaya bien. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Chao, chao, Muchas hasta gracias. luego. Gracias. Chao.